La región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico es la que abastece de agua a Querétaro y la zona centro del país, pero es más afectada por las sequías que se han prolongado en los últimos años, así como es la más sobreexplotada. Sandra López, investigadora en el Instituto Mexicano de la Competitividad, comentó estos datos como parte de los resultados de la investigación Aguas en México, escasez o mala gestión, en donde analizaron la sobreexplotación de los mantos acuíferos en el país, así como el incremento de las sequías y su impacto en el abasto del vital líquido. Comentó que las sequías durante la última década han aumentado, se han multiplicado por 6 debido al cambio climático, debido al aumento de la temperatura y la sobreexplotación de acuíferos, igual en la misma década se ha aumentado en 15%. Entonces, estos son criterios que el Estado mexicano debe de considerar para lograr gestionar correctamente el recurso. En México, la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 en 2012, así como se estima que para 2030 la disponibilidad del agua en México descienda debajo de los 3.000 metros cúbicos por habitante al año. El incremento de las sequías afecta a los cuerpos de agua. En el caso de Querétaro, sus presas se encuentran por debajo del 20%, además que la zona centro se abastece por medio de la región hidrológica administrativa Lerma-Santiago-Pacífico, que es la más afectada. Para Querétaro andan escasamente en un 15-20%. Entonces sí es un tema que debe de preocupar muchísimo a las autoridades y a los habitantes para que nos podamos prevenir y poder hacer un uso más eficiente del agua. Otro aspecto importante es que estas regiones del centro del país pues se alimentan de la región Lerma-Santiago-Pacífico, y esta región es la más impactada por las sequías con un 30%, y también es la más afectada por la sobreexplotación de acuíferos. Es la más sobreexplotada de todo México. De acuerdo con el estudio en el país en 2020, el 76% del total de agua concesionada fue para riego de cultivos y ganadería, mientras que el 15% del total concesionado se distribuye a través de redes de agua potable y la industria consume un 5%. En el caso de Querétaro, se identificó que para el sector agropecuario se utiliza el 63% del agua potable en el estado. Por ejemplo, en el caso de Querétaro específicamente, para la agricultura se ocupa el 63% para este recurso, es decir, está por debajo de la media del país en general. Un 30% es para el abastecimiento público, un 6% para la industria y finalmente para la generación eléctrica, 1%. Entonces, así más o menos andan los porcentajes en el centro del país, también para entidades como por ejemplo Hidalgo, para Puebla, tienen pocas variaciones. En cambio, por ejemplo, en entidades del norte del país... Las entidades que más consumen agua en el país son Sonora y Sinaloa. Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Ciudad de México, Tlaxcala son las entidades que menor ocupan agua, además que su principal consumo es para el abastecimiento público por el crecimiento de las zonas urbanas. En este sentido, el IMCO considera que los gobiernos deben evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos, así como debe mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente para el sector ganadero y agrícola, además que se debe modernizar la infraestructura para evitar las fugas de agua. Entonces necesitamos actualizar estos límites para poder llevar correctamente el agua a las distintas entidades. O sea, por ejemplo, como te comenté, la región Lerma-Santiago-Pacífico pues es una región que le abastece agua no nada más a Jalisco, sino también a Michoacán, a la Ciudad de México, al Estado de México, a Hidalgo. Entonces debemos de tener bien correctos estos límites para poder gestionar bien y llevar el agua a todos los habitantes que hay en México, ¿no? Actualmente hay aproximadamente, de acuerdo a datos de INEGI, 12 millones de mexicanos carecen de agua potable entubada en sus casas. Bajo Tierra Museo del Agua también ha trabajado investigaciones en torno al acceso y acaparamiento del agua en la entidad.
En este sentido, han identificado que entre el 2011 y 2021 se han perforado 135 nuevos pozos para uso agrícola, industrial y otros, incluso en zonas de veda. El 90% de los pozos pertenecen al sector privado, de los cuales más de 22 pozos son manejados por operadores particulares de agua y 30 se ubican alrededor de las zonas industriales. En la ciudad se ha detectado la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable, 16 de ellas empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable. Las operadoras controlan más de 28.186.434 metros cúbicos anuales de agua a través de 38 títulos de uso agrícola, pecuario, urbano e industrial del agua, así como de transferencia ilegal de aguas asignadas a la Comisión Estatal de Aguas o bien a los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. La vigencia de los permisos para concesionar servicios de agua y drenaje varía entre los 10 y los 30 años, pero en muchos de los casos, aunque la concesión por servicio tiene vigencia, no así el de los títulos de concesión para la explotación de las aguas. En otros casos, la temporalidad de la concesión por servicio público rebasa la vigencia de los títulos de explotación de aguas asociados. La problemática hídrica en la ciudad de Querétaro es generada por pérdidas de zonas de infiltración y captación, la inundación, pavimentación de áreas de valor hidrológico, sobreexplotación de mantos acuíferos, abastecimiento aprobada, distribución selectiva y contaminación. Esta situación generaría una vulnerabilidad frente al cambio climático, alteración de ecosistemas, enfermedades, pérdida de calidad de vida, incertidumbre en la calidad del agua y un aumento de la conflictividad. Bajo Tierra Museo considera que se debe reconocer el agua como un bien socio-natural y un derecho humano, así como destinar un presupuesto suficiente en todos los niveles de gobierno para la garantía de dicho derecho. Asimismo, se debe de priorizar la distribución del agua para uso personal y doméstico, así como para preservar los caudales ecológicos de la cuenca, entre otras.